Antes de perder la memoria, Truong era un policía experimentado, alguien que había dedicado su vida a perseguir a los criminales más peligrosos y resolver casos complicados que pocos se atrevían a enfrentar. Siempre era el líder en las investigaciones, siempre buscando la verdad, sin importar los peligros que pudiera enfrentar. Pero todo lo que había construido, todo lo que había vivido hasta ese momento, fue destruido de repente cuando fue disparado en un atentado inesperado. Ese día Truong solo recuerda un destello de bala en la quietud de la noche y luego la oscuridad. Cuando despertó ya no recordaba nada sobre él mismo, sobre su vida, sobre su pasado. Todo lo que quedaba era un vacío en su mente, un espacio en silencio, donde todas las imágenes, los sonidos y los recuerdos habían desaparecido. Aunque había perdido la memoria, Truong aún sentía una fuerte inquietud, una sensación de que algo no estaba bien. No podía recordar lo que había sucedido antes de ser disparado, pero en lo más profundo de su ser, sabía que había algo importante que lo esperaba. Un deseo, una necesidad intensa, algo que nada podría borrar, encontrar a la persona que había causado este atentado y lo había obligado a vivir en un mundo borroso, sin poder recordar su propio pasado. Esa sensación era su motivación para seguir adelante con su vida a pesar de las dificultades. Cada día Truong intentaba reconstruir los fragmentos rotos de su memoria, buscando la verdad detrás del atentado. Todo era un misterio. No solo tenía que enfrentarse a la pérdida de la memoria, sino también a aquellos que tal vez lo estaban observando, asegurándose de que los secretos se mantuvieran enterrados para siempre. Ese día Truong se encontraba frente a la antigua casa de Thieu Nu, el lugar donde había vivido días tranquilos con ella y su hijo Duy. Una parte de él, aunque no podía recordar completamente, aún sentía el calor de su familia. No podía recordar todos esos días felices, pero la sensación del amor y la preocupación de su familia todavía lo hacía sentir un dolor profundo en su corazón. Thieu Nu, la mujer que había amado Duy, el niño de quien siempre se había sentido orgulloso, ahora eran como sombras difusas en su mente. Entró en la casa donde todo seguía igual, sin cambios. La casa pequeña seguía siendo la misma, los objetos familiares seguían ahí, pero para Truong todo se había convertido en un acertijo sin respuesta. Miraba a su alrededor, sintiendo que era un extraño en su propia casa. Los cuadros colgados en las paredes, el viejo sofá, los pequeños recuerdos de los días en que recordaba todo con claridad, todo eso lo hacía sentirse perdido. Aunque los recuerdos de su familia aún no volvían, había algo que no podía negar: el fuerte lazo que sentía con ese lugar, con las personas que habían sido parte importante de su vida. Sabía que había vivido ahí, que había sido parte de esa familia, pero no podía recordar esos momentos. No podía recordar las alegrías, las tristezas, ni las veces que se reunían todos juntos. Todo lo que quedaba eran los vacíos que tenía que llenar con los fragmentos restantes de la verdad. Mientras recorría la casa, Truong trataba de recordar cada pequeño detalle, pero todo seguía borroso. Al llegar a una esquina de la sala, vio el sillón en el que Thieu Nu solía sentarse, donde siempre se sentaba a tejer para Duy. Era solo un sillón, pero parecía haber algo invisible que lo hacía sentirse conectado con él desde hace mucho tiempo. Se sentó, apoyó su mano en el reposabrazos, sintiendo una extraña emoción que subía en su pecho. No era solo un objeto en la casa, sino una parte de una historia en la que él había sido un personaje. No podía recordar todo, pero el dolor de perder la memoria, de no poder regresar a esos días pasados, aún le apretaba el corazón. Truong no podía dejar de pensar en Thieu Nu, y Duy no podía dejar de sentir que le faltaba algo importante en su vida. Sabía que aunque la memoria fuera difusa, el amor y el vínculo con su familia eran cosas que no podían perderse. Fuera de la ventana, la luz del sol comenzaba a desvanecerse y una sensación de paz envolvía la casa.
Truong se quedó allí en silencio en un momento en el que el tiempo parecía detenerse. Sabía que tenía que seguir adelante, encontrar la verdad, saber quién le había hecho esto y por qué. Pero en ese momento, en esa casa, solo quería disfrutar de un poco de paz, de una pequeña sensación de familia, aunque fuera solo los recuerdos que quedaban. Thieu Nu estaba allí, su corazón se apretaba al ver a Truong, el hombre que una vez había amado ahora frente a ella, pero con una mirada vacía. Aunque su corazón estaba lleno de emociones, no podía hacer nada más que mirarlo, el dolor le subía en oleadas. No podía creer que después de tantos años de espera, Truong había regresado, pero no recordaba nada de ella ni de su familia. «Has vuelto», susurró Thieu Nu con la voz quebrada. Esas palabras eran como cuchillos clavándose en su corazón, pero aún así intentó sonreír débilmente, esperando que algún tipo de milagro pudiera hacer que Truong la recordara. Pero Truong solo se quedó allí, sus ojos borrosos, sin ninguna señal de reconocimiento. Él miró a Thieu Nu, la mujer que alguna vez fue todo para él, pero ahora ella era solo un rostro familiar que no podía recordar. Una sonrisa forzada apareció en su rostro, pero no podía ocultar la profunda tristeza que sentía en su interior. «¿Dónde está Dui?», preguntó Truong, su voz ronca al mencionar a su hijo a quien ya no recordaba. Ese nombre sonaba en su memoria difusa como algo cercano, pero también muy lejano. Thieu Nu guardó silencio, pero sus ojos brillaron una chispa de esperanza. Empezó a encenderse en su corazón. No sabía si Truong recordaba a Dui, pero sabía que aunque él no recordara nada, su hijo seguramente haría que recordara al menos algo de su pasado. No tenía otra opción que llevar a Dui a verlo, esperando que algo sucediera. Dui entró en la habitación, ya un joven adulto, pero esa mirada brillante y llena de esperanza, al ver a su padre, seguía siendo la misma de antes. Dui corrió hacia Truong y lo abrazó fuerte, como si quisiera aferrarse a todo lo que se había perdido. Truong permaneció inmóvil, sus manos no podían moverse de forma natural para recibirlo, pero luego extendió una mano y abrazó suavemente a su hijo. Dui susurró con la voz ahogada: «Papá, soy Dui, tu hijo». Esas palabras no eran solo un recordatorio simple, sino un llamado fuerte, un hilo invisible que conectaba el pasado roto. Pero Truong solo pudo sonreír con tristeza. Sabía que aunque Dui estaba aquí, aunque Thieu Nu estaba frente a él, su vida ya no era la misma. No podía recordar sus recuerdos con ellos, no podía sentir esos lazos familiares. Todo lo que tenía eran fragmentos rotos de su memoria, y aunque la presencia de Thieu Nu y Dui era importante, se sentía como un extraño en su propia casa. Dui retrocedió mirando los ojos de su padre, viendo la confusión y el dolor en la mirada de Truong. No dijo nada, pero ese dolor era como un susurro, recordando a los tres lo que habían perdido. En ese momento, Truong sintió la grieta en su relación con sus seres queridos, y aunque no pudiera recordar todo, sabía que debía encontrarlos, debía luchar por recuperar lo que había perdido. Pero ahora solo podía quedarse allí con Dui y Thieu Nu en un mundo donde los recuerdos ya no existían. Truong no podía apartar sus pensamientos del hombre que le había disparado. Aunque los fragmentos de recuerdos en su mente seguían llenos de vacíos ambiguos, el instinto de un policía experimentado no podía olvidarlos. Aunque no podía recordar todo con precisión, había una cosa de la que estaba seguro: tenía que descubrir la verdad. Todo había cambiado, pero la justicia no podía ser olvidada. No podía vivir para siempre en esta confusión. Algo dentro de él le decía que solo había una forma de salir de la oscuridad: volver a su trabajo, volver a lo que había hecho toda su vida, investigar, buscar la verdad y llevar la justicia a los malhechores. Con esa determinación, Truong comenzó a investigar antiguos casos.
Sabía que todas las pistas importantes podrían estar ocultas en los archivos del pasado, y ese era el lugar donde podría encontrar rastros del hombre que lo había atacado. Los casos anteriores que había investigado, los criminales peligrosos con los que había enfrentado, todo eso podría convertirse en una parte clave del rompecabezas de este caso. No podía olvidar lo que había sucedido, no podía rendirse ante el anonimato del hombre que le había hecho daño. Encontró un expediente antiguo de un caso que había investigado antes del ataque. Los nombres, las relaciones que había tocado en el pasado, ahora aparecían de forma significativa. Había una conexión que no pudo reconocer en ese momento, pero ahora todo estaba más claro que nunca. Cada pequeño detalle, cada relación compleja que no podía recordar en su totalidad, ahora eran piezas importantes, cosas que le faltaban para completar el gran cuadro. Truong sabía que encontrar al hombre que lo había dañado no era solo una simple investigación. Era un viaje para recuperar su memoria, para restaurar las partes importantes de su vida. Pero también sabía que el camino por delante no sería fácil. El atacante podría estar oculto en algún lugar, pero Truong creía que mientras continuara buscando sin rendirse, la verdad finalmente saldría a la luz. El primer paso era redescubrir los casos antiguos y las relaciones dentro de ellos, porque podrían ser la llave para encontrar al hombre que lo había atacado. Los nombres, las caras familiares del pasado aparecían ante sus ojos, pero ahora todo ya no estaba claro. Tenía que encontrar lo que había perdido, lo que había sido borrado de su memoria, para poder continuar con su viaje y llevar al hombre que le había hecho daño a la luz. Cada día Truong se sumergía en su trabajo de investigación, dedicando horas y horas a revisar cada expediente, buscando las conexiones que había pasado por alto y siguiendo cada paso de los sospechosos. Cada pequeño detalle que antes había ignorado ahora se convertía en una pista importante. Incluso no dudaba en revisar casos antiguos en los que había trabajado con la esperanza de encontrar alguna conexión que hubiera pasado por alto en el pasado. Con su memoria llena de huecos, la investigación se convirtió en la única forma de recuperar las piezas perdidas. Cada día sentía más fuerte su vínculo con la justicia, con la profesión que había servido toda su vida. Esa era la única forma en que sentía que volvía a estar vivo, aunque no pudiera recordar todo con claridad. Paso a paso, la investigación de Truong comenzó a revelar una verdad aterradora. El atentado en el que él había sido víctima no era solo un incidente personal, sino que estaba relacionado con una gran organización criminal, con conspiraciones profundas y una influencia que se extendía por todo el país. A medida que Truong profundizaba en los expedientes de los casos, se dio cuenta de que las reuniones secretas, las negociaciones clandestinas en la oscuridad y las complejas relaciones en el mundo del crimen comenzaban a salir a la luz. Todas estas señales indicaban que los responsables del atentado no solo querían matarlo, sino que también tenían objetivos mucho mayores relacionados con negocios ilegales que Truong aún no podía imaginar por completo. Con cada nueva relación descubierta, Truong sentía que se estaba adentrando en una red compleja donde las conexiones entre personas y organizaciones criminales se extendían hasta los rincones más oscuros de la sociedad. Todo comenzaba a volverse cada vez más confuso y Truong empezaba a sentir como si se enfrentara a un monstruo oculto del cual no podía ver la totalidad de su forma. Aunque todo seguía siendo ambiguo, una cosa estaba clara: su atentado no había sido un accidente, sino una parte de un plan mucho más grande que él tenía que descubrir. Entonces, un descubrimiento inesperado dejó a Truong completamente atónito.
Uno de los sospechosos que había estado vigilando durante todo este tiempo, alguien a quien había considerado inofensivo, resultó ser una pieza clave en esta red criminal. Era un antiguo compañero de trabajo, alguien con quien había colaborado durante años, un hombre en quien había confiado y considerado su compañero. Truong no podía creer lo que estaba viendo cuando se dio cuenta de esto. Él formaba parte del grupo de personas con las que había trabajado alguien que había pensado siempre estaría del lado de la justicia. Hasta ese momento, Truong siempre había visto a este colega como un buen amigo, alguien con quien había superado muchos casos difíciles, alguien en quien siempre podía confiar. Habían compartido las alegrías y las tristezas del trabajo, y no pocas veces se habían enfrentado juntos a peligros inminentes. Para Truong, ese compañero era una parte importante del equipo con el que había trabajado durante tanto tiempo. Eran un equipo, una familia en el trabajo, siempre juntos. Sin embargo, la verdad que Truong descubrió hizo que todo lo que había creído se viniera abajo. Él no era la persona que Truong pensaba. Detrás de su apariencia amigable, siempre dispuesto a ayudar y compartir las dificultades del trabajo, había un hombre con oscuros planes que había participado en silencio en una organización criminal que Truong nunca había conocido. Las señales que Truong había pasado por alto en el pasado ahora eran tan claras que no podía ignorarlas. La relación entre él y su antiguo compañero no era solo una relación laboral, sino una enorme trampa tendida para arrastrarlo a un juego peligroso que él no había previsto. El sentimiento de traición se apoderó de Truong. No podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. ¿Cómo es posible que alguien que consideraba su amigo pudiera estar del lado de los criminales, aquellos que habían destruido su vida? Este sentimiento le dolía en el corazón, pero también se convirtió en una motivación poderosa para continuar la investigación, para descubrir la razón detrás de esta traición, para no dejar pasar la oportunidad de encontrar la verdad. Truong sabía que si quería llevar a la luz al responsable de su atentado, tendría que enfrentarse a personas que nunca había considerado como enemigos. Las investigaciones ahora no solo se trataban de descubrir la verdad sobre el atentado, sino también de luchar contra aquellos compañeros, aquellos que alguna vez fueron amigos, personas en las que había confiado. El camino por delante se volvía aún más incierto y peligroso, pero Truong sabía que debía continuar, que tenía que encontrar la verdad para recuperar lo que había perdido. Truong no podía creer lo que veía cuando la verdad comenzaba a revelarse poco a poco. El hombre que lo había disparado, aquel que había considerado su amigo, en quien había confiado y considerado su colega cercano, resultó ser una pieza clave en la conspiración criminal que él jamás había imaginado. Su corazón se apretó al darse cuenta de que las personas a quienes había confiado su vida en el trabajo, con quienes había luchado codo a codo durante tantos años, eran ahora aquellos que nunca imaginó que lo traicionarían. El dolor que sentía no solo era por las heridas físicas que debía soportar, sino también por la ruptura de la confianza. Todas las relaciones, los momentos compartidos, los hermosos recuerdos del trabajo y la vida ahora se volvían vacíos y engañosos. Esta traición hizo que Truong no solo se sintiera culpable, sino que también tuviera que enfrentar unas verdades dolorosas que nunca quiso saber. Todo lo que había construido a lo largo de su carrera, toda la confianza que había depositado en sus compañeros, ahora se desmoronaba. Las llamadas, las reuniones secretas que nunca había notado, las señales ambiguas que pasó por alto ahora, eran más claras que nunca. El responsable de esta conspiración era alguien en quien había confiado más que en nadie, un viejo compañero de trabajo, alguien con quien siempre pensó que lucharía junto a él contra cualquier desafío.
Cada paso de la investigación de Truong parecía una bofetada en su rostro, obligándolo a enfrentar una verdad aterradora. El atentado contra su vida no era solo un acto personal, sino parte de un plan más grande, una conspiración criminal que había sido meticulosamente calculada desde el principio. Truong se dio cuenta de que había sido engañado no solo por el hombre que lo disparó, sino por todo el sistema al que él servía. Todo lo que había considerado correcto, todo lo que había luchado por proteger, ahora se convertía en un oscuro juego de aquellos con poder en el mundo criminal del cual él no tenía ni idea. Con los fragmentos de pistas y relaciones desconectadas que comenzaba a descubrir, Truong empezó a ver un panorama más grande. Las reuniones secretas, las negociaciones clandestinas, los nombres inesperados comenzaron a aparecer en su investigación. Se dio cuenta de que su atentado no había sido algo al azar, sino una parte de una estrategia mayor para eliminar a aquellos que pudieran interponerse en el camino. En su investigación, Truong empezó a desenmascarar las capas del mundo subterráneo y cada nuevo hallazgo lo hacía sentir como si estuviera hundiéndose más en un abismo del que no podría escapar. Sin embargo, cuanto más se adentraba en la verdad, más se daba cuenta de que para exponer al traidor, tendría que hacer grandes sacrificios. Tendría que enfrentarse a personas más poderosas, a aquellos con influencia en la oscuridad. Las relaciones que había construido a lo largo de su carrera ya no serían las mismas y él mismo tendría que aceptar que el sacrificio era algo inevitable. Pero mientras se enfrentaba a la traición, también se dio cuenta de algo importante. Nada podría detenerlo en su viaje por la justicia. Con cada pista que se revelaba, con cada puerta que se abría, Truong sentía su determinación volverse más fuerte. Aunque sabía que la batalla por delante estaba llena de peligros, aunque sabía que los sacrificios que tendría que enfrentar podrían ser muy grandes, no podía dar un paso atrás. La verdad debía ser revelada, y él, con toda su perseverancia y fe en la justicia, no descansaría hasta que los responsables de su atentado fueran castigados. Truong entendía que aunque tuviera que enfrentar dolorosas verdades, nunca volvería atrás. Esta batalla no solo era por encontrar al hombre que lo había disparado, sino por devolver la justicia a todos los que habían sido afectados por este mundo criminal. En un enfrentamiento tenso y lleno de riesgos con el cerebro de la conspiración, Truong finalmente recuperó la memoria que había perdido y con ella la verdad sobre el atentado del que había sido víctima. Cada fragmento del pasado comenzó a reemerger en su mente. Las imágenes borrosas ahora se volvían claras, como si todo hubiera sido colocado en su lugar correcto. Truong no solo encontró respuestas a las preguntas que había cargado en su corazón durante todo ese tiempo, sino que también fue testigo de cómo el traidor, la persona responsable de todo el dolor y crimen, finalmente enfrentaba la justicia. El enfrentamiento no solo fue una batalla física, sino también una lucha interna profunda donde Truong tuvo que vencer sus propios miedos, inseguridades y las heridas que había sufrido. Cada pregunta que planteaba, cada paso hacia la verdad, lo acercaba más al precio que el cerebro de la conspiración debía pagar. Los secretos en la oscuridad comenzaban a ser revelados, y las viejas heridas empezaban a sanar, aunque lentamente y de manera dolorosa. El hombre que había estado detrás de su atentado, el que le había hecho perder recuerdos tan valiosos, ya no tenía lugar en este mundo. Truong no solo triunfó en la investigación, sino que también venció a sí mismo. Cuando el traidor finalmente fue arrestado, Truong se quedó en silencio observando cómo lo llevaban. Su corazón estaba quieto no por el odio o la satisfacción, sino por una sensación que era a la vez ligera y pesada. Había perdido mucho durante todo ese tiempo, no solo su memoria, sino también su confianza, su familia y todo lo que había considerado seguro. Pero al menos, después de todo, había recuperado lo más importante: la justicia, la verdad y finalmente su familia.
Esas cosas que le habían sido arrebatadas ahora. Podía aferrarse a ellas nuevamente, aunque ya no intactas como antes. Aunque la vida ya no podía volver a ser como antes, y todo sería diferente de lo que había sido Truong, sabía que había encontrado lo que realmente necesitaba: una razón para seguir viviendo, para caminar en un mundo donde la justicia finalmente se había hecho realidad. Podía regresar con su familia, con aquellos que había pensado que había perdido para siempre. Aunque las heridas seguían allí, aunque su memoria no pudiera recuperarse completamente, ya no se sentía perdido en su propia vida. Al ver a Dui y Thieu Nu a su lado, Truong sintió una fuerza renovada, una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Ellos eran la fuente de motivación que lo empujaba a seguir adelante en su camino. Su familia ya no era un recuerdo lejano, sino una realidad, algo que protegería a toda costa. La justicia se había cumplido, y aunque había cosas que no podían cambiar, Truong sabía que podía continuar su nueva vida, una vida en la que nunca se rendiría, porque sabía que la familia y la justicia serían siempre el firme apoyo en su viaje. La historia de Truong no solo es un viaje en busca de la verdad, sino también una lección sobre la perseverancia y la fortaleza frente a las dificultades y los desafíos. Y cuando finalmente se cumplió la justicia, Truong supo que ese era el precio que valía la pena por una nueva vida, una vida en la que podría comenzar de nuevo con nuevas relaciones, amor y esperanza.